El viento era un ladrón en esa zona de Wyoming. Robaba el calor de los huesos y la razón de la mente. Bajaba de las montañas con un sonido capaz de volver locos a los solitarios. Ellie Carter conocía ese sonido demasiado bien. Lo soportó de todos modos, con el aliento empañado por el frío mientras estiraba otro trozo de alambre a lo largo de la cerca del corral. La tormenta de hacía 2 noches había derribado la mitad, y el ganado estaba inquieto. Tenía las manos rojas y en carne viva, el pelaje rígido por la escarcha. Cada tirón del alambre le quemaba los músculos, pero el dolor le ayudaba. Le daba algo a lo que aferrarse en un mundo que se había quedado en silencio desde el día en que todo cambió. 4 meses, eso era lo que había pasado desde que la muerte llegó al rancho Carter. 4 meses desde el accidente que se llevó a su hermano John y a su esposa Sarah. 2 tumbas frescas ahora se alzaban en la colina detrás del granero. La pálida madera de sus cruces se recortaba contra el horizonte gris. La tumba del padre de Ellie también estaba allí, vieja y desgastada. A veces pensaba que estaban todos juntos allí arriba, susurrándole al viento. No le gustaba mucho lo que decían. Cuando el último puesto estuvo asegurado, Ellie enderezó la espalda dolorida y miró hacia la colina. Había encontrado una pequeña flor silvestre esa mañana, morada, el color de la rebeldía, y la llevaba en el bolsillo. Subió la cuesta lentamente, hundiendo las botas en la tierra fría y húmeda. El aire estaba quieto, salvo por el suave zumbido del viento entre la hierba seca. Se arrodilló y enterró la flor en la tierra junto a la tumba de su hermano. Lo intento, John, dijo en voz baja, con la voz ronca por la falta de uso. Hago lo que puedo. Las palabras le parecieron pequeñas, tragadas por el cielo abierto. No sabía si importaban. El trabajo era todo lo que conocía. El trabajo no mentía. El trabajo no se iba. Simplemente exigía más hasta que no quedaba nada que dar. Cuando regresó a la cabaña, el aire interior estaba cargado de silencio y humo. Un fuego débil parpadeaba en la chimenea, intentando mantenerse vivo. Luke estaba sentado cerca, tallando un trozo de madera con un cuchillo pequeño, con el ceño fruncido en señal de concentración. 9 años, y ya cargando con el peso de un hombre adulto. Frente a él estaba la pequeña Annie, envuelta en una manta que la envolvía por completo. Tenía 6 años y estaba silenciosa como la nieve. Ambos levantaron la vista cuando Ellie entró. Se quitó el sombrero y se sacudió la nieve de los hombros. La puerta se cerró con un clic tras él. Hace frío, dijo en voz baja. Tienes mucha hambre. Luke se encogió de hombros sin levantar la vista. Annie negó con la cabeza, con los ojos grandes y vacíos. Verla así, delgada, cansada, demasiado quieta, le revolvió algo en lo más profundo. Pero no sabía cómo llegar a ella. No sabía cómo llegar a ninguno de los dos. Se acercó a la chimenea y añadió otro leño. Las llamas se elevaron un instante, iluminando los rostros de los niños, y luego volvieron a apagarse. Haré estofado, murmuró. Fue a la pequeña despensa. Unas cuantas patatas, unas cebollas, media loncha de tocino, apenas lo suficiente para la cena. Las cortó con movimientos lentos y pausados, con el cuchillo firme en su mano callosa. El chisporroteo del tocino llenó la cabaña, suave y reconfortante, como un susurro de los viejos tiempos, cuando la risa reinaba aquí. Cuando el guiso estuvo listo, puso los cuencos en la mesa. Los niños comieron en silencio. La cuchara de Luke se movía con precisión mecánica. Annie se quedó mirando su cuenco. Todo irá bien, dijo Ellie, aunque no lo creía. La mentira cayó de bruces en la silenciosa habitación. Después de cenar, echó otro leño al fuego y se recostó en su silla. El viento aullaba afuera, arañando las ventanas. La soledad lo oprimió como un ser vivo. Siempre se le había dado bien estar solo. Pero esto era diferente. Este tipo de silencio tenía dientes. A la tarde siguiente, llamaron a la puerta. Los sobresaltó a los 3. Ellie no esperaba a nadie.
La abrió y encontró al reverendo Miller de pie en el porche, de la mano, con las mejillas rojas de frío. «Buenas tardes, Ellie», dijo el predicador, entrando sin esperar invitación. Olía a jabón y a vanidad. «Solo quería ver cómo están tú y los pequeños. La gente del pueblo se pregunta cómo están». Ellie apretó la mandíbula. «Nos las arreglamos». «No dudo que lo intentes», dijo el reverendo, recorriendo con la mirada la sobria cabaña. «Pero esto es una carga pesada para un solo hombre. El buen Dios no quiere que un hogar esté sin el toque de una mujer». Las damas de la congregación de la iglesia estaban hablando. «Creen que necesitas ayuda. Tal vez una empleada doméstica, alguien que devuelva la calidez a esta casa». La mirada de Ellie se enfrió. «No necesitamos caridad. El orgullo es un pecado, Ellie», dijo el reverendo Miller, sacudiendo la cabeza. «No hay vergüenza en aceptar ayuda. Y no hay honor en ser agraciado». Su voz era baja y firme. «Estaremos bien». El predicador suspiró, dejó una Biblia sobre la mesa y se fue con una bendición murmurada. Cuando la puerta se cerró tras él, la cabaña se sintió más fría. Ellie miró la Biblia, su cubierta negra reflejando la luz del fuego. Por un momento, quiso arrojarla a las llamas. En cambio, se dio la vuelta. Esa noche, la nieve comenzó a caer de nuevo, suave y silenciosa. Ellie permaneció despierto mucho después de que los niños se hubieran dormido, escuchando el viento raspar contra las paredes de la cabaña. Sintió la misma pregunta dando vueltas en su mente. ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo podría seguir así? Por la mañana, la nieve había parado. Enganchó la carreta y se dirigió al pueblo a buscar provisiones. Prairie Creek estaba tranquilo bajo una capa de escarcha. La tienda olía a polvo, harina y chismes. Al entrar, la habitación quedó en silencio. Martha Beasley, la esposa del banquero, susurraba cerca del barril de pepinillos. Su voz se oía justo lo suficiente para que él la oyera. «Sola allí afuera», dijo, «no es natural criar a esos niños así. Pobrecitos». Ellie mantuvo la cara impasible y le dio la lista al tendero. Flores, café, sal. Detrás de él, los susurros zumbaban como moscas. Pagó, tomó sus provisiones y salió sin decir palabra. No reparó en la mujer que lo observaba desde el otro extremo de la tienda. Tenía un rostro amable y ojos del color de la lluvia matutina. Se llamaba Clara Bennett, la nueva maestra de Prairie Creek. Había oído historias sobre Ellie Carter y su desgracia. Pero al verlo salir al frío, no vio a un hombre duro, sino solitario. Esa tarde, al anochecer sobre las llanuras nevadas, Clara Bennett envolvió una hogaza de pan caliente y lino, se puso el abrigo y echó a andar hacia el rancho Carter. No tenía ni idea de que llamar a su puerta cambiaría todas las vidas dentro de esa cabaña. El cielo ya se estaba volviendo dorado cuando Clarabeth llegó al rancho Carter. La nieve crujía bajo sus botas, su aliento se nublaba en el frío de la tarde. Dudó en el porche, con los dedos entumecidos alrededor del bulto que sostenía. Dentro se oyó el tenue crepitar del fuego, el sonido apagado de una silla al raspar el suelo. Respiró hondo y llamó. Durante un largo instante, no hubo respuesta. Entonces la puerta se abrió con un crujido y Ellie Carter apareció en la penumbra. Su alta figura llenaba el umbral, su rostro ensombrecido bajo el ala de su sombrero. Parecía cansado, como un hombre que hubiera olvidado lo que era esperar compañía. «¿Qué quieres?». Su voz era baja, cautelosa. Clara se tragó los nervios y le ofreció el pequeño paquete de lino. «Hice demasiado pan», dijo rápidamente. «Pensé que quizás a ti y a los niños les gustaría un poco». La mirada de Ellie pasó de su rostro al paquete y viceversa. Su expresión era indescifrable, pero su mano no se movió para cogerlo. «No necesitamos caridad». «Cita, no es caridad», dijo con suavidad. «Es solo pan». Detrás de él, una vocecita rompió la discusión. «Pan». Annie estaba de pie cerca de la chimenea,
con la manta colgando tras ella, los ojos muy abiertos. El corazón de Clara se suavizó. Sonrió, arrodillándose ligeramente, para quedar a la altura de la niña. Sí, cariño. Todavía está caliente. Abrió un poco la tela y el olor a pan fresco llenó el aire. Los ojos de Annie se iluminaron y, por un instante, la cabaña pareció respirar de nuevo. Luke apareció detrás de ella, mayor y cauteloso, con el cuchillo de trinchar aún en la mano. Estudió a Clara como un soldado que mide a un enemigo. Vamos, dijo en voz baja, partiendo un trocito y ofreciéndolo. Pruébalo. Annie miró a Ellie pidiendo permiso. Él dudó, luego asintió levemente. La niña tomó el trozo y lo mordió con los ojos cerrados. Está bueno, susurró. Clara sonrió. Hay mucho más. Ellie exhaló lentamente. La tensión en sus hombros se alivió un poco. Será mejor que entres antes de que te congeles ahí fuera. Entró. El calor del fuego le rozó el rostro. Y por un instante, sintió que el peso de la larga caminata se le quitaba de los huesos. La cabaña era pequeña y austera. Una mesa, unas sillas, una estufa y un ligero aroma a humo y aire frío. Ellie cerró la puerta tras ella, observándola como un hombre inseguro de sus propios instintos. Caminaste desde el pueblo. Sí, dijo ella, desenvolviendo el pan y poniéndolo sobre la mesa. No es tan lejos si mantienes un buen ritmo. Eso es más de 1 milla por la nieve. Su tono contenía una mezcla de incredulidad y algo más. Algo parecido al respeto. Estoy acostumbrada a caminar, dijo ella, con una sonrisa pequeña pero firme. Un buen maestro siempre lo está. Los niños se acercaron, atraídos por la calidez de su presencia. Les habló en voz baja, preguntándoles por sus tareas, sus lecciones, sus cosas favoritas. Luke respondió con cautela. Annie se escondió tímidamente detrás de su hermano. Cuando supo que no irían a la escuela, miró a Ellie. Podría traerlos al pueblo, señor Carter. Estaré encantada de enseñarles. Ellie apretó la mandíbula. No tenemos tiempo para eso. Tienen. Había mucho trabajo que hacer. Clara no discutió. Solo asintió y dijo amablemente: los niños aprenden mejor cuando tienen esperanza. Luego se volvió hacia Annie. ¿Qué tal si te enseño a hacer letras con flores en la mesa? Es un truco que me enseñó mi madre. Antes de que Ellie pudiera responder, espolvoreó un poco de harina de su bolso sobre la madera y empezó a trazar una figura. Esta es una ase para Annie. La niña rió suavemente, siguiendo con su dedo meñique el de Clara. Luke también observaba, fingiendo no estar interesado, pero sus ojos lo delataban. Ellie permaneció junto a la estufa, en silencio, observando a esta mujer dar vida a una casa que había olvidado el sonido de la risa. Cuando terminó la lección, Clara se levantó, quitándose la flor de la falda. Debería volver antes de que oscurezca, dijo. La nieve está apretando, dijo Ellie con brusquedad. Perderás el rastro. Me las arreglaré. La miró un buen rato y luego cogió una linterna de un gancho junto a la puerta. Llévatela, dijo. Devuélvela cuando puedas. Clara sonrió, con las mejillas sonrojadas por la luz del fuego. Gracias, señor Carter. Al salir de nuevo al frío, Annie la llamó desde la puerta. Volverás. Clara se giró, con su bufanda ondeando al viento. ¿Quieres que lo haga? Annie asintió. La sonrisa de Clara se profundizó, cálida como el amanecer. Entonces sí, volveré. Ellie permaneció en la puerta mucho después de que ella desapareciera en la nieve. El tenue resplandor de su linterna se perdía en la distancia. Algo en esa tenue luz despertó algo enterrado en su interior. Esperanza. A la mañana siguiente, el rancho se sentía diferente. Los niños se levantaron temprano, con la energía más ligera. Luke incluso ayudó con la leña sin que se lo pidieran. Annie tarareaba mientras barría. Ellie se dio cuenta, pero no dijo nada.
2 días después, llamaron a la puerta. Clara Bennet estaba allí de nuevo, con las mejillas rojas de frío, una cesta en la mano. Para los niños, dijo simplemente, y quizás 1 o 2 lecciones si hay tiempo. Ellie dudó, luego se hizo a un lado. Será mejor que entren. Cita. Dentro, la cabaña se calentó de nuevo, no solo por el fuego, sino por su voz, su risa y el sonido de 2 niños redescubriendo lo que significaba. Sé feliz. A medida que el día se desvanecía, Ellie se quedó junto a la ventana, observándola enseñarle a Luke a leer una palabra sencilla, observando a Annie apoyar la cabeza en el brazo de Clara mientras escuchaba un cuento. Y por primera vez en mucho tiempo, se dio cuenta de que el silencio no tenía por qué significar soledad. El invierno se instaló con fuerza en las llanuras, de ese que convertía el aliento en escarcha y las cercas en fantasmas en la nieve. Pasaron las semanas y Clara Bennet se convirtió en parte del rancho Carter tanto como el fuego en la chimenea. Venía cada pocos días, a veces con una hogaza de pan, a veces con un libro, a veces con nada más que su sonrisa, y cada vez que se iba, la casa parecía un poco menos fría. Luke comenzó a reír de nuevo, breve y torpe al principio, como si hubiera olvidado cómo. Annie, que antes se había aferrado al silencio, ahora seguía a Clara a todas partes, tarareando canciones mientras ayudaba a amasar o cepillar a los caballos. La cabaña que había estado llena de dolor ahora traía el sonido de la vida que regresaba, silenciosa pero fuerte. Ellie no supo cuándo empezó a cambiar en su interior. Tal vez fue la forma en que ella miraba a los hijos de su hermano como si fueran suyos. Quizás era su forma de hablar, suave pero segura, firme como la primavera, la lluvia tras la sequía. O quizás era solo su sonrisa, pequeña, cómplice y paciente. Anhelaba esos momentos, esos segundos robados en los que sus miradas se cruzaban y ninguno apartaba la mirada. Entonces, una noche, el viento volvió a levantarse. Unas densas nubes se arremolinaron, devorando el horizonte, y el mundo se volvió blanco en cuestión de horas. La ventisca golpeó como un martillo. Ellie estaba revisando el granero cuando estalló la tormenta. Y para cuando regresó a la cabaña, estaba empapado, con las costillas aullando de dolor por una vieja herida. Apenas logró cerrar la puerta antes de desplomarse en la silla más cercana, con la piel ardiendo de fiebre. Los niños entraron en pánico, pero Annie recordó la promesa de Clara: si alguna vez empeora, avisa, iré. No lo necesitaba. Clara ya había visto la tormenta desde el pueblo, y antes de que cayera la noche, se abría paso entre la nevada, guiada solo por el vago recuerdo del camino y la desesperación de su corazón. Para cuando llegó al rancho Carter, estaba medio congelada, con el chal rígido por el hielo. Irrumpió por la puerta, seguida por la nieve y el viento, y se detuvo en seco al ver a Ellie, desplomado en la silla, pálido y con el cuerpo temblando de fiebre. Luke intentaba mantener el fuego encendido, pero los leños estaban húmedos y las llamas débiles. Annie, tráeme mantas. Luke, trae agua. Ordenó Clara con voz tranquila y segura. Los niños obedecieron sin rechistar. Se arrodilló junto a Ellie, presionando su frente con los dedos. Te estás quemando. Intentó hablar, pero las palabras le salieron entrecortadas. Los caballos tuvieron que hacerlo. Silencio, dijo, apretándole un trapo fresco contra la cara. Ya has hecho suficiente. Trabajó toda la noche, alimentando el fuego, envolviéndolo en mantas secas, sacándole sorbos de agua. La fiebre le arreciaba, y en la bruma del delirio, sus paredes se derrumbaban, las palabras se derramaban, mitad recuerdos, mitad disculpas. Le dije que se fuera, susurró con voz ronca. Mi propio hermano, nos peleamos, y lo dejé irse furioso. Fue mi culpa. Todo. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. Tomó su mano temblorosa. Ellie, escúchame. Lo que pasó no fue tu culpa. Algunas cosas son crueles simplemente porque el mundo es cruel. Tú no causaste la tormenta que se lo llevó.
Se calmó entonces, respirando lenta y superficialmente, y ella se quedó allí sentada hasta el amanecer, sosteniendo su mano entre las suyas. Cuando la luz finalmente atravesó la ventana cubierta de escarcha, Ellie se despertó. La fiebre había bajado. Parpadeó, confundido, y luego vio el agotamiento en su rostro, la leve sonrisa que se encontró con su mirada, y algo tácito pasó entre ellos. «Te quedaste», dijo en voz baja. «Te dije que lo haría», respondió ella. Los días siguientes todavía fueron fríos, pero la tormenta afuera ya no los asustaba. Dentro, una extraña pieza se asentó. Clara cocinaba, enseñaba y remendaba mientras Ellie sanaba. Por las noches, después de que los niños se acostaran, se sentaban junto al fuego en un silencio que ya no era vacío. Una noche, cuando el viento se calmó y el fuego se redujo a brasas, Ellie habló. «Podrías haberte quedado en el pueblo. No tuviste que pasar por esa tormenta». «No podía quedarme sabiendo que estabas aquí sola», dijo simplemente. Él la miró un largo momento. «No encajas en un lugar como este, Clara. Es duro y exige más de lo que da». Sonrió levemente. «Tal vez, pero creo que a veces en los lugares difíciles es donde encontramos a las personas adecuadas». Él no respondió. En cambio, extendió la mano y la tomó. Ella no la apartó. Para la primavera, la nieve se derritió y la vida comenzó de nuevo. La tierra estaba marcada, pero viva. Clara se quedó, dando clases por las mañanas y horneando pan por las tardes. Juntos reconstruyeron cercas, plantaron semillas, y lenta y silenciosamente, construyeron algo que ninguno de los dos había planeado. Un hogar. Pero Prairie cree que era un pueblo pequeño con bocazas. Comenzaron los susurros sobre la maestra viuda que pasó demasiado tiempo en el rancho Carter, sobre el vaquero que encontró consuelo demasiado pronto después de la tragedia. Clara los escuchó en la tienda, afilados como agujas. Intentó ignorarlos, pero una tarde regresó del pueblo con lágrimas en los ojos. «Dicen cosas sobre mí», dijo con voz temblorosa. «Sobre nosotros». Ellie se puso de pie, con el rostro ensombrecido por la ira. «Déjalos hablar. No saben por lo que ha pasado esta familia. No saben lo que has hecho por nosotros». Ella lo miró, su voz apenas un susurro. «Pero duele». Él se acercó, su mano áspera ahuecando su mejilla. «Entonces déjame cargar con ese dolor por ti». Esa fue la noche en que la besó. No fue apresurado ni desesperado. Fue lento, seguro y lleno de cada palabra que no sabían cómo decir. Los niños los encontraron riendo a la mañana siguiente, un sonido tan raro que incluso los pájaros de afuera parecían detenerse a escuchar. Llegó el verano, devolviendo el color a la tierra. El rancho seguía pobre, las deudas seguían siendo grandes, pero ahora había calor. Calor de verdad. Luke volvió a tallar juguetes. Annie cantaba mientras trabajaba. Y Clara horneaba pan que llenaba la casa con el aroma de su hogar. Ellie se quedaba a veces en la puerta, observándolos a todos, con la luz del sol derramándose sobre el suelo, y pensaba en la tumba de su hermano en la colina. «Cumplí mi promesa, John», susurraba. «Ahora están a salvo». Y cada vez que Clara le sonreía desde el otro lado de aquella pequeña cabaña, sosteniendo una hogaza de pan caliente, con la luz del sol en el pelo, él sabía que el viento aún podría robarle el calor a la tierra, pero nunca a este hogar. Porque el amor había echado raíces aquí, y era lo suficientemente fuerte como para resistir.